Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Empezamos como siempre por Sagitario, que ya está en relación, y después nos iremos con Sagitario, que está soltero. Ha saltado una carta y es la de el as de espadas. Vamos a ver. El paje de copas, el rey de oros, la carta de 3 de bastos y el caballero de oros. Aquí hay mucha gente en tus lecturas, ¿eh? En esta lectura hay mucha gente. Vamos allá, Sagitario. Una cartita de este oráculo para Sagitario en pareja. Esta es. Libertad, autonomía y movimiento, ¿vale? Que probablemente, y más con estas cartas, con esta energía que tenemos aquí, estás buscando obtener tu libertad en algún ámbito, ya sea emocional, financiero, lo que sea. Mira, enhorabuena porque yo creo que por primera vez después de tanto tiempo que no te queda la carta del diablo. Si es que hasta ayer te quedó, o sea, ayer, antes de ayer, te quedó la carta del diablo, sé que es impresionante, total. Te persigue. En fin, empezamos por la carta del as de espadas. El as de espadas viene a ser muchas veces cuando comienza una línea, es un ultimátum. Son condiciones que se ponen, son firmas de papeles, situaciones que comienzan, pero claramente que para su comienzo se tiene que cortar de otra. O sencillamente mediante esa cosa que yo estoy iniciando aquí, automáticamente corto algo. ¿Vale? Esto es como, yo qué sé. Empiezo a ir al gimnasio y automáticamente pues ya me dejo de perezas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues con una energía del paje de espadas, aquí probablemente, no sé si eres tú o una persona que hay a tu alrededor, como te digo que esto probablemente es espejo, una energía de paje de copas en yin. Aquí está hablando que mucho cuidado con decorar las cosas, ¿vale? Si eres tú, probablemente a lo mejor que tienes que disimular, y si es alguien aparte también a lo mejor está disimulando. Esto es un poco como seguirle la corriente a una persona hasta conseguir lo que yo quiero conseguir aquí. Una energía de paje de copas es una persona que se ilusiona, en general es una energía de ilusiones, ¿vale? Y bueno, que aparece la energía de la chica, está con mucho maquillaje y tal, que ole, muy bien, pero que dice mucho cuidado con estar maquillando las verdades. Es una verdad a medias. En el caso de que tú eres el que está recibiendo lo que estás diciendo, a lo mejor estás explicando las cosas a medias porque ahora mismo no te conviene decirle a alguien que estás haciendo las cosas así o así. O a lo mejor con tus hijos, claramente, depende de qué edad, no vas a explicarles las cosas como son. Decorando, sencillamente, pues no sé, con mucho tacto. En fin. Ahora con la energía del rey de oros, Virgo, Tauro, Capri o no, esto es una energía y ya está. Esto es una energía de una persona que siempre piensa a largo plazo, que actúa a largo plazo. No es una persona que te puede dar a lo mejor una claridad ahora mismo, ya que tú eres el elemento más rápido que ahí se está viendo. No, es oye, a un futuro nunca se sabe, no se sabe. Es una energía de una persona que, en el caso de que tú estés en un conflicto, esta energía es de una persona que te está dejando bien claro que hagas lo que hagas, yo no pierdo nada. El que pierde aquí eres tú. Es una energía, pues, oye, mucho cuidado, más que nada porque es una energía tierra. Sea de este elemento o no, y la energía tierra siempre consigue apagar a la energía fuego. Y esto es una energía, pues, que se acaba quemando esa tierra. Después ya no se puede hacer mucha cosa con esa tierra, pero a ti te apago, ¿vale? En fin, mucho cuidado con esto. Signo de Sagitario, yo desde hace un tiempecito estoy viendo que va a haber algo a tu alrededor que te va a llamar la atención, ¿vale? Que tú estás aquí buscando salir hacia adelante, estás buscando pues ayuda, estás buscando pues como si esto es laboral, ¿vale? Pero con la energía del caballero de bastos, mira, que decía esta persona que estoy aquí tan a gusto que no voy a hacer nada, pues espérate. Es como un rey que de repente pues está sentado, ¿no? Una energía de mucha comodidad, de mucha confianza, de mucho de todo, y después ya se convierte en un caballero que intentando alcanzar una energía de bastos. Nunca va a ser. Disculpa, nunca va a ser. No, nunca va a ser. Esto es como, yo por lo que veo, esto es una persona que te quiere alcanzar. Porque probablemente muchas veces no, una persona da por hecho algo
da por sentado algo como un rey de oros que dice, bueno, eso ya está hecho. Que claramente lo que lo ha logrado mucho esfuerzo, ya sea bueno o malo, pero ha logrado algo. Entonces, no. Dice, quién sabe, a un futuro puede pasar, pero ahora mismo no. Que Sagitario a lo mejor se esté yendo, Sagitario esté logrando algo. Yo veo que esta persona probablemente está, como te he dicho, está queriendo alcanzarte con ciertas normas nuevas, con ciertas cosas, verdades a medias, pero se va a llevar un chasco. Un 10 de espadas. Se va a llevar una decepción. Es muy bonito ver a una persona como confía en sí misma. Es muy bonito coincidir en esta vida con gente que sabe qué es lo que quiere, gente con la mente clara, gente que no pierde su tiempo, porque muchas veces dicen, la mala influencia, no, la mala influencia, qué mala influencia. Tú sabes, si tú sabes lo que quieres, no va a haber aquí una influencia que te quite de tu camino. Pero esto es más que confianza en sí misma. Esta persona es... No quiero decir qué es lo que estoy viendo, yo creo que tú ya te lo conoces en el caso de que te esté aplicando esta lectura. Inalcanzable. Yo te digo que estás inalcanzable, tú ya estás en otras. Es como si, no sé, si de repente yo te estoy haciendo un plato de algo y te dices, pues si hace 4 meses que no como esto, o que soy alérgico a esto. Ahora me entero, claro, porque no estás. En fin, signo de Sagitario. Yo te veo con una energía, no sé, es que no sé cómo hacerte llegar con una palabra o con léxico, cómo te estoy viendo. Tú estás en otras. Tú estás mirando para allá. Y yo estoy haciendo cosas aquí. Tú estás diciendo, ya sé lo que estás haciendo y haz lo que te dé la gana. Pero yo sigo haciendo, con la creencia de que voy a llamar tu atención. Pero es que tú estás ahora mirando un poquito más allá, ampliando tus horizontes también. Yo te voy a decir que esto que tú estás aquí llegando a planear o estás hablando ahora mismo en unas comunicaciones con una persona, ya sea pues quien sea un jefe, alguien de recursos humanos, quien sea, vais a tener una reunión que va a pasar súper bien, ¿vale? Que la vais a tener un rato bastante agradable y vais a organizar ciertas cosas o a zanjar algún asunto que te aporta pues cierto motivo de celebración, ¿vale? Eso es relativo, mucha celebración o poquita, sea la que sea, es una celebración. En fin, déjame saber allá abajo, signo de Sagitario, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Sagitarios solteros. Sagitario soltero, Sol, Luna, bueno, ascendente y Venus. He cantado demasiado rápido y hasta aquí la carta del diablo que ha saltado sola, madre mía. Los enamorados, que representa Géminis, la carta del diablo, el as de copas, el 5 de oros y el 2 de bastos. Te voy a sacar una carta, Sagitario, de verdad es como que todo lo que has vivido desde el 2020, para algunos de vosotros finales del 2019, para algunos vuelvo a decir, ahora está dando un resultado increíble. Y es que se está viendo con todo esto de Piscis, que no ha empezado todavía en auge, pero ya empieza. Digo en auge porque claramente se va a ver potenciado por más cosas que están ocurriendo ya. Nos va a poner a cuestionar todo lo que hemos aprendido hasta ahora de manera espiritual. Es como no dudar, pero sencillamente qué tan aplicable es, qué tan capaz eres, ya que a lo mejor que has dicho hasta ahora mucha piedad y mucha compasión y mucho de todo. A ver, ahora déjame ver, te voy a hacer vivir situaciones o recuerdos o lo que sea y a ver si es verdad eres capaz de perdonar. ¿Se perdona a todo el mundo? No lo sé. Yo no voy a decir qué es lo que pienso. Yo no voy a decir lo que pienso, porque para mí a lo mejor yo he vivido situaciones muy heavy y tus situaciones pues a lo mejor no tan heavy y yo te digo, pues nada, yo no perdono a todo el mundo. O sea que me perdono a mí misma por haberme puesto en esa situación, pero a ti ni agua. Y a lo mejor tú dices, no, amor y paz y compasión, pues para ti. ¿Vale? Entonces por eso digo, yo no voy a opinar. Entonces pues signo de Sagitario, bondad, generosidad y compasión, ¿vale? Justamente lo que te estaba diciendo. Y la otra carta es de separación y un no rotundo y de finales, ¿vale? Aquí hay alguien, ahora te explico. Aquí hay alguien por la energía de Géminis, la energía del diablo, una persona buena de Géminis, de los enamorados. Aquí hay una persona que se piensa que está en tu destino,
que hay una persona que se va a quedar en tu vida para siempre, que no tienes escapatoria de mí, que tú eres mi destino, que no lo entiendes. Una persona que a veces dices, pero ¿con quién hablas? Porque tú estás con un 2 de bastos, estás mirando para allá. Y al final de esta línea, ¿qué estás buscando? Pues nada, nada que tenga que ver con esto. Mediante otra actitud, mediante otro camino, vas a tener la posibilidad de abrirte pues un horizonte nuevo. Tengo las energías estas de una persona, yo te digo lo que veo. Enamorados, diablo, as de copas, manipulación energética, más que energética, disculpa, chantaje emocional de cajón. Esto es una energía de no sé cómo explicarlo, porque no quiero yo darle ningún adjetivo a este ser, pero esto es manipulación, esto es chantaje emocional como Dios manda, esto es un chantaje emocional y una energía de una persona manipuladora, una energía de una persona que según ella te ama y te quiere y te adora, pero esto es una obsesión. Esto es la energía de una persona también que tiene eso de que no da la exclusiva, lo que significa infiel, ¿vale? Una persona que puede estar en 1000 cosas y decirte que no, que yo al fin y al cabo te he elegido a ti, ¿para qué? Para sufrir, para sufrir de esta situación. Porque divertirme ya me divierto en otra parte. Signo de Sagitario. Esto mucho cuidado con lo que está haciendo esta persona, porque de cierto modo es como que cuidado, muy atento con a lo que piensas, muy atento a lo que te dices, muy atento a lo que dejes que se inculque en tu inconsciente, porque tengo unas energías de que el amor es esto. No, esto no es el amor, señores, esto es una persona y ya está. Se dice muy rápido, sí, pero bueno. Después ya empezamos con la energía del victimismo. Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Ay, que no sé qué, ¿cómo se te ocurre? Te veo, entiéndeme por favor, te veo como que perdiste el oído hacia esto, que ya a lo mejor antes me hacía daño, a lo mejor antes que podía conmigo, ahora no. ¿Y por qué podía contigo? Yo voy a decir esto y que me da igual, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, es que no es así. Pues para ti no será así, en tu vida no será así. Mira, cuando una persona empieza en un camino y tú, Sagitario, empiezas desde el finales para algunos de 2019 hasta ahora, cuando empiezas en un camino de sanar, entender, se te machaca tanto que lo único que te queda para salir de ese pozo es la luz, la piedad, la compasión, el amor, que es la base de todo. Pero también se habla tanto del ego, se habla tanto del orgullo, que parece que es algo malo. No es algo malo, para nada, por el amor de Dios. Eso es bueno. En su justa medida, como todo, es bueno. Porque el ego es lo que hace, lo que te dice, espérate, pero yo qué hago en esta situación, yo no, ¿por qué voy a soportar esta situación? Y te vas. Pero cuando se nos olvida esto, cuando todo lo que se habla del ego, del orgullo y todo este tipo de cosas es algo malo, porque es una característica del diablo, pero claro, tú también la tienes, porque tú también tienes esa energía del diablo, es el guardián de la luz, por lo tanto es normal que la tengas. Se habla tan mal de ello que no, vamos a apartarlo, a silenciarlo, no se puede, bueno, sí se puede, pero a ver, y cuando vas a buscar tu ego, tu orgullo, están hechos papilla, y reconstruye eso otra vez, si es que es un no parar. El ego, el orgullo es bueno, el yo soy, desde el amor es bueno, desde el yo soy, desde estas energías un poquito abusonas, para nada, pero un yo soy desde este as de copas, de esta energía de piedad, de compasión, sí, te entiendo, qué tal, qué pascual, pero yo soy. Energía del yo soy desde el amor, desde la luz, que eres fuerza, que eres poder, que eres amor, que eres abundancia, que eres piedad, que eres luz, eres la divinidad. Esto es lo que te va a sacar de este pozo. Esto es lo que te va a sacar, ¿vale? Que cada uno se piense lo que quiera. Me vuelvo a decir, de verdad, yo te digo esto porque yo lo he vivido y he visto, me llega una cantidad de gente que no te puedes ni imaginar con el ego y de esto destruidos. Hay que equilibrarlo todo, no hay que matar nada, ni nadie, por favor. En fin, signo de Sagitario, vaya tostón te he soltado, pero se tenía que decir, porque con Sagitario en especial, desde el año pasado, una situación que no sé quién aquí se piensa que tiene el poder. En fin, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo, porque esto es una separación definitiva ya. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.